En este vídeo vamos a resolver tres problemas prácticos de sistemas de tubería con auxilio de Excel. El primero de ellos es determinar las pérdidas de carga en un tramo de una tubería. El segundo problema que vamos a resolver es encontrar o determinar cuál es el caudal que circula por un sistema de tubería. Y el tercero es determinar el diámetro del sistema de tubería para que se pueda obtener un cierto caudal deseado. Vamos a emplear el Excel para resolver las ecuaciones que vamos a mostrar a continuación. Aquí tenemos las ecuaciones de pérdida de carga. Esta es para un tramo recto de tubería. La ecuación clásica de Darcy-Weisbach. Aquí la misma ecuación expresada en función del caudal y la ecuación de pérdida de carga en los accesorios expresada en función de la carga velocidad y expresada en función del caudal, la K del accesorio y su diámetro. En este caso tenemos el caudal despejado de la ecuación de Darcy-Weisbach y aquí el diámetro interior despejado también de la misma ecuación. En estas dos ecuaciones aparece la longitud equivalente de un accesorio y la longitud equivalente del total de accesorios que estén involucrados en el sistema de tubería. En todos los casos, en el caso de cálculo de pérdida de carga, cálculo de caudal o cálculo del diámetro de un sistema de tubería simple, compuesto por depósitos o depósitos y descarga libre, con una sola línea de tubería. En todos los casos es necesario resolver, hallar el factor de fricción de Darcy-Weisbach, la F de la ecuación, por ejemplo, la ecuación de Cole-Bruguay. Y para ello nos basaremos en facilidades que brinda el software Excel, como es la función objetivo o la función solver, para obtener ese valor y poder resolver nuestro problema. Vamos a empezar con el cálculo de pérdida de carga. Aquí mostramos una hoja Excel en que en fondo gris aparecen los datos que debemos nosotros introducir y en color amarillo o color blanco las variables de salida, y en color naranja pues la función objetivo, que no es más que la ecuación de Cole-Bruguay igualada a 0, y que vamos a pedirle a Excel a través de la función objetivo o a través de la función solver que obtenga cuál es el valor de, en este caso, del factor de fricción que hace que esta función objetivo sea efectivamente 0, que es entonces la raíz de la ecuación de Cole-Bruguay. Bueno, vamos a resolver el problema sin más, porque esto no tiene mayores complicaciones. Tenemos un problema en que nos plantean que el caudal es de 800 litros por minuto. Nosotros aquí tenemos este dato, hay que entrarlo en litros por segundo. Por tanto, a nosotros nos bastará, a pesar de que esto es una ecuación de entrada de datos, también podemos entrar una ecuación. Pondríamos 800 igual a 800 litros por minuto, es litro partido minuto. Por tanto, el minuto lo queremos llevar a segundo, está en el denominador, y por tanto ponemos en el denominador 60 segundos, es decir, dividido entre 60, y tenemos el caudal en litros por segundo, 13.33 litros por segundo. La longitud total, vamos por ejemplo a hacer el cálculo de la tubería de aspiración de la bomba. La longitud de la tubería es de 3.5 metros. 3.5 metros. El diámetro interior de la tubería lo tenemos entre los datos. Nos dan el diámetro nominal de acero comercial,
y nos dan el espesor y también el diámetro interior, 106.7. Este dato lo da el fabricante, evidentemente, la tubería. La rugosidad del acero comercial, podemos aceptar 0,15. Imaginemos que tenemos una temperatura del líquido que sea de 30 grados, ponemos aquí 30 grados y ya automáticamente nos sale el valor de la viscosidad cinemática. Vean ustedes aquí a través de esta ecuación que está introducida en esta celda. Y tenemos aquí una casilla de verificación de la velocidad que saltaría si se supera el límite de 2,5 que hemos programado, que evidentemente se puede modificar dependiendo de si estamos en una tubería después que funciona por gravedad y que podemos permitirnos unos límites de velocidad mayores. En el caso de tuberías, la tubería de aspiración, pues evidentemente a menor velocidad, pues sobre todo cuando tenemos que aspirar, es decir, que la bomba está por encima, pues a menor velocidad nos da un diámetro un poquito mayor y las condiciones de NPCH disponibles, de carga neta de succión disponibles, son mayores y por tanto menos riesgo de cavitación. En cualquier caso hay que calcularlo. Bueno, ya tenemos aquí todos estos datos. Vamos a ver los codos. Vamos a suponer que los codos que tenemos son de radio medio. Tenemos un codo de radio medio. Tenemos, no tenemos válvula de compuerta. Generalmente aquí por un problema de mantenimiento de la instalación, cuando existe la necesidad de reparar la bomba, o se suele poner una válvula todo abierto, todo cerrado. Por tanto, vamos a incluir una válvula de compuerta, en este caso abierta, para el caso de operación. Vamos a la entrada de la tubería de aspiración, es a través de una válvula de pie y colador que su K, según los datos, nos da un valor de 2. Vamos a poner aquí en otros la válvula de pie y colador, ponemos una y ponemos aquí su valor de K. Ya en la válvula de pie y colador ya está la pérdida de entrada. Hemos introducido la longitud de tubería recta y el codo, de manera que tenemos un valor de longitud que está calculado evidentemente con el factor de fricción del problema anterior resuelto. Vamos entonces, aquí nos posicionamos en función objetivo y vamos a datos, vamos a análisis de hipótesis, a buscar objetivo. Vamos a poner el valor 0 para modificar la celda donde está el factor de fricción, y cuando le demos a aceptar, Excel irá buscando aquel valor de factor de fricción que nos haga que la función objetivo sea igual a 0. Esto lo ha hecho con gran rapidez, lo hemos aceptado y evidentemente tenemos un valor de 000, con lo cual hemos encontrado, esto puede tener cifras decimales más alejado del punto, pero en la práctica esto es un 0 en la práctica. Bien, este sería el factor de fricción, este serían las pérdidas de carga, es decir, tendríamos una pérdida de carga en la tubería de aspiración de 0,42 metros y la pendiente de pérdida media sería de 2,39%. Bueno, pudiéramos aquí igualmente ahora calcular, dado que las dos tuberías tienen el mismo diámetro, nosotros fácilmente podemos colocar en nuestra hoja Excel la longitud total de tubería, que sería, esta tubería de impulsión tiene 295 metros y esta tiene 3,5, por tanto sería 298.5. Vamos a poner aquí 298.5 metros
Y vamos a añadir que tenemos además aquí vamos a tener otra válvula de todo abierto, todo cerrado. Por tanto, vamos a poner dos válvulas. Esta válvula está fuera de línea, por tanto no nos influye. Vamos a poner la válvula antirretorno, o sea, una válvula de retención, en este caso de columpio, con una K de 2.5. Vamos a poner, aquí tenemos válvula de retención, una 2.5, perfecto. Y tendremos dos codos, es decir, vamos a tener en total tres codos, y vamos a tener una salida a la atmósfera. Por tanto, la K de salida sería un valor de 1. Vamos a buscar aquí entrada de depósito, salida de tubería, lo tenemos aquí, ponemos 1. Bueno, vamos a salvar. Pareciera que no falta nada. Tenemos la válvula de pie, tenemos tres codos, tenemos la válvula de control. Nos falta la válvula de control con una K de 10 si está abierta. Vamos a poner, puede ser aquí, puede ser una válvula de globo, por ejemplo. Aquí tenemos el valor 10. Bien. Bueno, vamos a... esto no nos ha cambiado el valor del factor de fricción, por tanto la función objetivo no se ha modificado, y tendríamos que la pérdida de carga en toda la tubería cuando circulasen 800 litros por minuto, o lo que es lo mismo, 13.33 litros por segundo, sería de 9.19, o lo que es lo mismo, 9.20 metros columna de agua. Nosotros podemos aprovechar aquí y, por ejemplo, calcular la carga de la bomba, que sería muy sencillo. Aquí ponemos carga de la bomba. Vamos aquí a inicio para poner esto acomodado así. Y vamos a poner la ecuación. La carga de la bomba no es más que la carga estática más la carga a presión más la carga a velocidad más las pérdidas de carga. En nuestro caso tenemos el depósito abierto a la atmósfera, el depósito de la aspiración, y el depósito y la salida es libre a la atmósfera, por tanto carga a presión no tenemos. La carga a velocidad en general es despreciable, por tanto solo tendríamos la diferencia de cota, que sería de 63 metros menos 0, sería la carga de 63, que podemos hacerla, ponerla directamente, 63 metros más la pérdida de carga. Carga estática, 63 metros, es decir, diferencia de nivel, más la pérdida de carga, y tendríamos que la carga que tendría que suministrar esa bomba sería de 72.19, 72.2.20 metros, y el caudal sería el que nos han pedido en el problema, que es el caudal de 800 litros por minuto. Vamos a poner esto al centro. Y aquí tendríamos resuelto un problema, que esta sería la carga y el caudal de la bomba que debiéramos seleccionar. Este debiera ser el punto de operación de esa bomba. Ya sabemos que estos son cálculos con Excel, cálculos preliminares, que realmente un cálculo más detallado podemos hacerlo, por ejemplo, con auxilio del programa de libre circulación EPANET. Bueno, vamos a ver el caudal por gravedad, el cálculo del caudal por gravedad. Aquí tenemos este sistema, consta de un depósito que está presurizado. Tenemos las cotas del agua dentro del depósito. Vamos a decir que sea la cota mínima, porque lo que queremos calcular es cuál es el caudal.
Y evidentemente cuando tengamos la cota mínima, pues nos da el mínimo caudal. El mínimo caudal, vamos a ver, tenemos la tubería, la caracterización de la tubería, su longitud, tenemos los codos, aquí tenemos dibujadas las válvulas ventosas, porque solemos a la hora de realizar los cálculos, sobre todo en la enseñanza de los primeros cursos de ingeniería, obviar cuáles son aquellas válvulas adicionales que es necesario tener en cuenta para la salida del aire en el momento del llenado de la tubería, para la salida del aire por el desprendimiento de aire producto de la circulación, y para el permitir la entrada de aire en el caso de una rotura de la tubería, o cuando queremos vaciar la tubería. Esa es la finalidad por la que están representadas. Este es un perfil de tubería que vemos que tiene puntos altos, con lo cual también resultará interesante determinar cuál es el valor de la presión mínima que estará en el centro del punto más alto, y ver si esa presión realmente es aceptable para el sistema. Es decir, si está por encima de la presión de vapor a la temperatura que circula el líquido, y si realmente pudiéramos tener, o preferiblemente debiéramos tener, presiones positivas para reducir el riesgo de contaminación por entrada de contaminantes al sistema, y por alejarnos de la posibilidad de la vaporización mayor, una vaporización mayor del líquido, y a su acumulación en los puntos altos. Bueno, sin más, vamos a intentar resolver este problema. Tenemos que la cota de la superficie del líquido en el depósito superior es 100, la cota de salida es 90, tenemos una carga presión de 15 metros, la carga presión de salida es 0, la longitud recta total es de 60 metros, tenemos un diámetro interior de tubería de 106.7 metros, tenemos tubería de acero galvanizado, por tanto la rugosidad sería 0.15, la temperatura, imaginemos que tenemos una temperatura, por ejemplo, de 20 grados, tenemos aquí una velocidad de 7 metros, con lo cual tendríamos una velocidad excesiva, en teoría, porque dependiendo en el caso del acero galvanizado, perfectamente pudiera asimilarlo. Nosotros evidentemente podemos reducir esa velocidad si nosotros aumentáramos el diámetro. Nosotros pudiéramos buscar ahora el diámetro, pudiéramos buscar el manual del fabricante y poner un diámetro mayor. Vamos a dar por supuesto que vamos a buscar un diámetro mayor, y vamos a suponer que con ese diámetro interior ya fuera de 134 milímetros. Bueno, nosotros tenemos una velocidad excesiva mayor. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos una carga. En la medida en que nosotros aumentamos el diámetro, vamos a tener una salida de mayor caudal, con lo cual esto va a ser un compromiso. Voy a poner aquí, por ejemplo, 200 mililitros, vamos a comprobar la velocidad. Fíjense ustedes que todavía es peor, es de 9.58. Es decir, tenemos una herramienta que francamente nos dice de manera muy rápida hacia dónde debemos dirigirnos. Estábamos en 106.7. Vamos a suponer que el próximo diámetro comercial fuera de 84 milímetros. Tenemos una velocidad de 6,21, sigue siendo excesiva. Vamos a suponer ahora un diámetro, supuesto que este fuera un diámetro de acero comercial interior comercial, ¿correcto? 78, tenemos todavía una velocidad excesiva, pues vamos a poner 51,
tenemos 4.84 y este valor, nuestro criterio de que la velocidad no sobrepase los 5 metros que hemos escrito, que hemos programado en la hoja Excel, ya nos valida que esta velocidad es aceptable. Si este diámetro realmente corresponde a un diámetro interno de una tubería comercial, pues ya diríamos que con estas condiciones de carga ya pareciera que este diámetro realmente es el que nos va a resolver nuestro problema. Vamos a continuación a ir aquí a función objetivo, donde vamos a hallar el verdadero factor de fricción, porque aquí el factor de fricción, fíjense ustedes, da un valor, al resolverlo, da un valor distinto de cero, bastante distinto de cero. Por tanto, nos vamos a situar aquí, vamos a ir a datos, vamos a ir a análisis, buscar objetivo con el valor 0 para modificar esta celda, le damos a aceptar, ya encontró Excel la solución y tenemos este valor de solución. Y el caudal que vamos a obtener es de 8 litros por segundo. Es decir, en nuestra tubería, cumplimentando que no se exceda la velocidad de 5 metros por segundo, que es la que hemos puesto arbitrariamente, porque depende del material de la tubería, depende de los arriostres de la tubería, para evitar que se desprendan, depende de la necesidad de que no ocurran ruidos y vibraciones, pero evidentemente esto está asociado con el arriostre de los tramos de tubería. Bueno, en este caso, que nos hemos impuesto 5 metros por segundo como velocidad máxima, tenemos que el caudal sería de 8.1 aproximadamente litros por segundo. Pudiéramos nosotros con esta herramienta rápidamente decir, bueno, ¿cuál es la próxima? Vamos a tantear el diámetro superior si quisiéramos obtener un mayor caudal. Vamos a poner, por ejemplo, 64. Esto se nos descompensa. Vamos a buscar función objetivo de nuevo, dato, función objetivo con el valor 0 para modificar la celda de F. Ya encontró solución y fíjense ustedes que vale, casi llegamos ahí, esto es una casualidad, no está preparado, es la versatilidad de la herramienta. Estamos suponiendo obviamente que este diámetro es real, corresponde a una tubería de acero galvanizado comercial, el diámetro interior, es decir, restándole los espesores, 2 veces el espesor de la tubería. Y tendríamos nosotros entonces un caudal de 14.7 litros por segundo, que si quisiéramos llevarlo a litros por minuto, pues simplemente ponemos igual, ponemos este valor, como es litro partido segundo, por litro por segundo, sabemos que si multiplicamos por 60, el número de segundos que tiene un minuto, tendríamos que este sería el valor del caudal en litros por minuto. Vamos a ponerle aquí litros por minuto, este sería el valor. Vamos a darle, vamos a buscar aquí formato de celdas y vamos a darle solamente un decimal al valor, que realmente no es muy razonable dejar esa cola de dígitos detrás a la derecha del punto decimal. Y pudiéramos decir que en esta instalación nosotros pudiéramos obtener un caudal en torno a 882.5, 882, 883 litros por minuto. Y reiteramos que por ser la instalación curvilínea en el plano o a lo largo de su trayectoria con puntos altos, sí debe chequearse esos puntos altos para saber los valores de la presión. Y volvemos de nuevo aquí a que estos cálculos nos permiten una primera aproximación
y que nosotros después, con el uso, por ejemplo, de un software de libre divulgación como es el EPANET, podemos obtener efectivamente cuáles son los valores de presiones en los puntos altos y en los puntos donde nosotros querramos hacer el cálculo. Bueno, continuamos con el diámetro por gravedad. El problema del diámetro por gravedad: tenemos esta instalación, las ecuaciones son las que ya habíamos visto, y vamos a introducir los valores en nuestra hoja de cálculo. Tenemos la cota superior es de 60 metros, la cota inferior de 44, la carga a presión es 0, la longitud recta es de 120 metros, tenemos un caudal de 200 litros por minuto. Aquí tendríamos que poner de nuevo una ecuación, ponemos igual a 200 litros partido minuto, por tanto, como minuto está en el denominador y un minuto tiene igual a 60 segundos, el minuto lo sustituimos por 60, es decir, dividimos entre 60 y tendríamos el caudal en litros por segundo. Estamos en acero galvanizado, por tanto sería 0.15. Vamos a dejar, por ejemplo, la temperatura en 25 grados. Esto es un valor aproximado del factor de fricción, y aquí se nos plantea en esta ayuda que se puede, una vez que se ha realizado una primera corrida del programa, colocar aquí el valor obtenido en la celda B35 y obtener una mejor aproximación. Correcto. Es decir, en la celda B35 poner este valor 0.012. Bien, perdón, voy a retrotraer el valor que he escrito, porque aquí acababa de sobreescribir una ecuación. Vamos a leer bien aquí. Usted puede, una vez que ha realizado una primera corrida del programa, colocar aquí el valor obtenido en la celda B35, colocar aquí el valor de la celda B35 y obtener una mejor aproximación. Esta hoja Excel, francamente, no la uso con frecuencia, porque realizo todos mis cálculos con EPANET. Fue una hoja que realicé hace aproximadamente 20 años, que le he ido dando mantenimiento, porque sé que para cálculos de una primera aproximación, las personas que no están acostumbradas a trabajar con EPANET, pues pueden beneficiarse de un cálculo rápido con esta expresión. Aquí sí tenemos un número, lo vemos, tenemos un número que sería 0.0291, que es lo que vamos a poner, y vamos a continuar. Aquí nos plantean, antes de realizar la búsqueda del valor más exacto del diámetro, celda B32, se debe colocar en dicha celda B32 el valor de diámetro aproximado de la celda B31, esta de aquí, correcto. Vamos a colocar ese valor 46, y esto prácticamente nos está llevando a cero, porque esto está calculado aquí con una aproximación, ¿sí? Está calculado con esta aproximación. Por tanto, vamos a prácticamente esto va a variar muy poco. Estamos posicionados aquí en función objetivo. Vamos a ir a datos, a análisis, buscar objetivo con el valor 0 para modificar la celda de diámetro. Vamos a aceptar, ya encontró, y bueno, efectivamente se nos ha quedado el mismo valor del diámetro, el factor de fricción, la longitud equivalente total. Bueno, la longitud equivalente total, no hemos puesto los accesorios, vamos a ponerlo. Ya pusimos la longitud de tubería. Tenemos 2 codos, vamos a ponerlo de radio medio, vamos a suponer que son codos de radio medio,
tenemos una entrada a tubería, por tanto, lo ponemos aquí una entrada, tenemos una salida, una entrada de tubería, tenemos una salida a la atmósfera, vamos a poner una salida a la atmósfera, vamos a poner aquí, tenemos aquí una válvula, dos válvulas de todo abierto, todo cerrado, que su K es de 0,19, vamos a poner dos válvulas de compuerta, ponemos dos válvulas de compuerta y pareciera que no se nos queda nada. Tenemos la entrada, tenemos la salida, tenemos los codos y tenemos las válvulas. Bien, esto lo que hace es modificarnos la longitud equivalente y lo que hace es, vamos entonces a volver a calcular, pues vamos a poner aquí 47 o la recomendación que habíamos visto anteriormente y volvemos a datos, a análisis de hipótesis, buscar objetivos con el valor 0 para modificar esta celda. Ya Excel obtuvo su solución y es la misma. Tenemos entonces el diámetro de esta tubería, el diámetro interior es de 47 milímetros. Nuestro problema ahora es encontrar qué tubería comercial, si hay una tubería de acero comercial que su diámetro interior es 47 milímetros, cosa realmente muy difícil que vaya a coincidir con nuestro resultado numérico, que no está asociado con lo comercial porque no hemos introducido espesor de tubería, y entonces habrá que mayorar el diámetro para que efectivamente obtengamos un caudal de 200 litros por minuto. Tendríamos aquí otras facilidades de la hoja de cálculo, es las propiedades del agua, sobre todo para utilizarla cuando usamos EPANET, los valores relativos que hay que poner y que hemos podido ver en otros vídeos, y información adicional sobre la rugosidad absoluta de las tuberías. Hay diferencias entre los autores, aquí hemos puesto dos fuentes y algunas consideraciones respecto a la velocidad de la tubería. Bien, esto es todo. Esperemos que francamente se haya sido de utilidad este problema.